Desde el vamos, el hombre usó el arte para expresarse y para expresar dimensiones de la realidad que no puede expresar de otra forma. Y trabajamos específicamente en arteterapia, con 2 ejercicios, primero de exploración de lo que es el lenguaje plástico, y después discutimos un poquito unas cuestiones teóricas. Ayer fuimos a la comunidad Divino Niño, invitados por los vecinos también del barrio, a hacer unas intervenciones murales en distintos espacios del barrio, que estuvo muy interesante también. Fueron varias horas de trabajo. Que cuando uno va a esos contextos, uno tiene que ir sobre todo a escuchar y muy atentamente cuáles son las necesidades reales. Y el secreto de la ayuda es como generar a la par, generar derechos de esa persona. Porque llega un punto en que todo se entremezcla, lo político, lo social, lo cultural, y porque yo tengo como muy presente esta visión de la salud, donde todo suma, digamos. Quizás a veces hasta te diría que somos más cerrados los artistas en acercarnos a lo social y lo médico, que los médicos abrir las puertas a lo artístico, digamos. Con estudiantes del 4º y 5º año hicimos este trabajo en la comunidad Divino Niño con cuerpo político, porque tenía que ver con algo que la comunidad deseaba, con algo que la comunidad quería. En este caso ellos le llamaban hermosear, ¿verdad? Ellos y ellas le llamaban hermosear la comunidad para que vean que nosotros queremos quedar acá. Porque ahí la gran disputa es el territorio. Y en ese sentido el mural que se fue haciendo con la comunidad me parece que refleja eso, ¿verdad? Me parece que refleja su gana de estar, su gana de mostrarse como son, su ganas de poner las consignas que quieren poner. Me parece también muy significativo cómo los artistas junto con la comunidad no hubo esa distinción de quién hace arte, quién no hace. Y eso es súper potente, ¿verdad? Sobre todo porque un testimonio queda, ¿verdad? Queda ahí en la comunidad, queda con la gente de la comunidad, y la comunidad le puede dar significado. Me parece de unir esta idea de cuerpo con lo político, es así como muy potente, muy desafiante. Y que esa perspectiva política nos ayuda a encontrarnos, nos ayuda a construir y a posicionarse, me parece así muy necesario.